Buenas tardes. Bueno, el estudio histórico que yo he realizado es el acercamiento, la aproximación a la figura del albéitar y herrador a partir de esos dos documentos notariales que son los asientos o escrituras de aprendizaje y las cartas de examen. Bueno, dentro del mundo de los oficios, en el siglo XVIII no cabe otra cosa que hablar de gremios. Indudablemente no tenemos constancia de las ordenanzas gremiales ni de gremios en Castilla y León, pero en otros puntos de la geografía española sí existen. Dentro de los gremios, el itinerario es de aprendiz, oficial y maestro. El tema de los albeitares y herradores siguen ese mismo esquema. Los gremios se estructuran a través de las ordenanzas. Y dentro de los gremios, que distinguir, por una parte, los gremios liberales, que están conformados por aquellos profesionales que se dedican a la sanidad humana o animal, boticarios, cirujanos, albeitares, etcétera, o los gremios mecánicos o menestrales. Dentro del albeitar y herrador, cabría hablar de si son dos profesiones en uno o son dos profesiones diferentes individuos. Se dan distintos casos. Las fuentes que nosotros hemos empleado, la fuente que yo he empleado para este análisis han sido los protocolos notariales, fundamentalmente los asientos o escrituras de aprendizaje y las cartas de examen. También el catastro del Marqués de Ensenada a través de las declaraciones de seglares. Hemos analizado para algunos puntos, como el punto rural de Fermoselle, los libros sacramentales y las matrículas parroquiales, y el último censo confeccionado en el siglo XVIII, que es el censo de Godoy, concretamente para Zamora, puesto que de él se conservan los datos primarios. El vaciado ha sido nominal y todo está volcado sobre unas fuentes, sobre unas bases de datos que permiten el cruce informativo de todas estas fuentes. Bueno, las escrituras de aprendizaje vienen a ser reguladas por las ordenanzas gremiales o, en su defecto, cuando no lo hay, por las leyes consuetudinarias. No era habitual escriturarlas, es decir, son muy pocas las escrituras de aprendizaje, puesto que no era obligatorio. En ellas se especifica la enseñanza práctica y teórica, las especifica, pero muy a grosso modo y muy de forma esquemática. Las escrituras de aprendizaje tienen un coste económico para el aprendiz o para el tutor del aprendiz, que en unos casos es un familiar, un progenitor o alguna institución, como en Salamanca, por ejemplo, el Seminario de Salamanca. Es el maestro el que cobra y a cambio tiene que enseñar y proporcionar alojamiento, manutención del aprendiz. Esto no en todos los gremios es así, es decir, hay gremios, por ejemplo, concretamente en Segovia, donde es el maestro el que paga al aprendiz. Ello conlleva muchos problemas entre esas tres categorías, aprendiz, oficial y maestro, cosa que no sucede con este colectivo. Bueno, dentro de estas escrituras hemos encontrado dentro del mundo rural las cartas de examen casi siempre se escrituraban en las ciudades. En muy pocas localidades rurales existen cartas de examen o cartas de aprendizaje. El caso de Zamora es una excepción. Hay 3 localidades que nosotros tengamos conocimiento, son Fermoselle, Alcañices y Carvajales, en los que aparecen cartas de examen. Sí es verdad que ninguna de este colectivo, pero sí aparecen cartas de aprendizaje. En el caso de Fermoselle tenemos que entre esa cronología de 1700-1850 hemos encontrado 24 cartas de aprendiz, de las cuales 3 corresponden al colectivo de albeitares o herradores. En esta localidad, que es la tercera localidad en volumen de población de la provincia de Zamora, a mediados del siglo XVIII, a través del catastro del Marqués de Ensenada, encontramos 2 albeitares y herradores, que es Francisco Pereira Ramos y su hermano Antonio Pereira Ramos, aunque realmente el que ejerce casi en exclusividad es Francisco Pereira, puesto que Antonio se dedica más al comercio. En la última década del 700, a través de las matrículas parroquiales, hemos identificado a estas 2 personas, Francisco Benito Regidor Margallo y Juan Manuel Domínguez Villarino,
que también ejercen como maestros de aprendices en esta localidad. Dentro del mundo urbano hemos analizado estas 4 ciudades. En Segovia, de un total de 624 asientos de aprendiz, hay 3 de albeitares, en Salamanca 201, 9, en Toro de 3, 5 y Zamora de 38 asientos, 4 de albeitar. La novedad puede estar en Toro, donde una de los maestros de albeitar en esas cartas es una mujer. Dentro de los gremios, cuando muere el titular del oficio, la viuda puede seguir ejerciendo la titularidad de ese oficio siempre y cuando tenga un oficial a su cargo. Bueno, las cartas de examen es un documento, no es un examen en sí, sino es el documento que se otorga a la persona que aprueba ese examen para poder ejercer la actividad en cualquier lugar. En los oficios liberales es preceptivo conseguir tener un informe de limpieza de sangre para poder examinarse. Bueno, el coste de las cartas tiene un determinado coste, que viene a ser 140 reales, además de una libra de dulces y refresco y bizcochos y demás. No tiene mayor importancia. Y bueno, a modo de conclusión, decir que la figura del albeitar y herrador en Castilla y León es muy escasa. En Palencia, por ejemplo, aparecen, aunque no lo hemos estudiado aquí, aparecen 4 personas y solamente como herradores, no como albeitares. La práctica se superpone a la teoría, al menos en el caso del herrador, y en el caso del albeitar es al revés. La teoría prima sobre la práctica. El proceso de aprendizaje en los oficios liberales es muy similar al de los menestrales y al finalizar el 700 se produce una bifurcación. Por una parte, el tema del herrador, que va hacia los oficios mecánicos o de los menestrales, y mientras el albeitar se mantiene dentro de los oficios liberales, hasta que se produce la ruptura a mediados del siglo XIX, donde con el establecimiento ya de la carrera veterinaria universidad reniegan un poco de eso. La corriente historiográfica que nosotros defendemos dentro del mundo de los gremios es el retorno gremial. Los gremios siempre se les ha culpado de que han sido el atraso industrial de este país y no es verdad, todo lo contrario. Muchas gracias.